Saludos cordiales, estimados estudiantes. Soy la psicóloga Zaida Orozco Moreno, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación e imparto la asignatura de Lengua Extranjera. Estimados estudiantes, iniciamos nuestra primera clase con unidad 1, a la cual es el género disciplinar y la transposición didáctica en el aprendizaje de contenidos y la lengua extranjera. En esta clase vamos a explicar el tema, que es la transposición didáctica, y como subtemas tenemos la transposición didáctica de la lectura y escritura en la universidad y las estrategias curriculares del idioma inglés. Y como introducción tenemos el problema de la inserción de los estudiantes universitarios en una nueva comunidad discursiva. La comunidad académica ha cobrado espacio en la investigación y en el quehacer de docentes en los últimos tiempos. Diversas propuestas didácticas han intentado describir el papel no solo de la interacción oral sobre objetos de la ciencia, sino también sobre la lectura y la escritura como evidencias genuinas del género de las ciencias y el rol de ambas en la construcción del conocimiento científico por parte de los estudiantes. El objetivo de este tema es examinar algunas características del género disciplinar y las implicaciones de la transposición didáctica del mismo en el marco del aprendizaje y el contenido en la lengua extranjera. ¿Qué es la transposición didáctica? El término transposición didáctica designa un proceso fundamental constituido de todo dispositivo escolar de enseñanza que permite el paso de un contenido de un determinado saber a una versión didáctica de este objeto. Ahora bien, el paso del saber sabio al saber enseñado postula una articulación del análisis epistemológico con el análisis didáctico, proceso en el cual ocurre la vigilancia epistemológica sobre los objetos de estudio y sobre las creaciones didácticas de objetos de saber y enseñanza. En la propia designación de la transposición didáctica como proceso se involucra un conjunto de mediaciones de diferentes niveles. Un primer nivel que incluye el proceso de identificación y selección de determinados aspectos del saber científico como contenidos susceptibles de formar parte del currículo escolar. Segundo nivel, estipula transformaciones operadas en el saber seleccionado como contenido para ser enseñado, convirtiéndose en el objeto de enseñanza contextualizado y adecuado para los saberes previos y necesidades de los estudiantes. Es necesario aclarar que si bien esa metamorfosis del saber conduce a una adecuación del objeto de enseñanza a las condiciones reales de los estudiantes, no hay que olvidar la permanencia de algunos requerimientos sobre los principios generales de la construcción del discurso, que sirven para la base de desarrollo en los estudiantes de forma de pensar según los modos de pensamiento disciplinares. La transposición didáctica se refiere no solo al contenido, sino también a las formas de representación de ese contenido en las prácticas representativas de la ciencia. En géneros específicos, con una macroestructura formal caracterizada por formas típicas relativamente estables en cuanto a los temas, el estilo verbal, la composición, que reflejan las características de la interacción. Las características léxico-gramaticales y retórico-estructurales según modelan las prácticas comunicativas de los estudiantes de acuerdo a los rasgos de los géneros académicos y de las convenciones disciplinares y cubren desde el punto de vista didáctico una dimensión lingüística, géneros, estructuras, retóricas, rasgos lexo-gramaticales y otra social, que es la situación comunicativa, la relación entre participantes, el propósito comunicativo. En el subtema 1 tenemos la transposición didáctica en la lectura de la escritura en la universidad. Realmente, la enseñanza explícita de los géneros discursivos en sus formas genuinas de representación, como es la lectura y la escritura, es poco frecuente. El potencial epistemológico de la lectura y escritura y solo se hará manifiesto cuando realmente se propongan experiencias de lectura y de escritura que lo promuevan. Frente a esta problemática, la transposición didáctica de la lectura y la escritura en la universidad se debe asumir como desafíos. El proceso de transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado no solo se resume en la relación del saber construido
desde la teoría y el saber adquirido, sino que tiene en cuenta un saber añadido de naturaleza lingüística, que orienta la comprensión, el análisis y la construcción de textos en una comunidad discursiva determinada. Y como segundo subtema tenemos, como la estrategia curricular del idioma inglés, el estudiante debe estar capacitado para construir, usar y explotar convenciones genéricas para alcanzar unos propósitos comunicativos particulares. El estudiante podrá interactuar y comprender y crear textos contextualmente apropiados como ejemplos de un género particular, solo como resultado de un proceso largo y complejo. La interacción entre profesores y estudiantes como actores sociales en este proceso de inserción en la cultura disciplinar. La dinámica de inserción al estudio del género disciplinar empieza con los tipos de relaciones que se establecen desde la clase. La inserción a una nueva comunidad discursiva, la académica, la lectura y escritura como prácticas representativas devienen objeto de enseñanza y son didácticamente enseñables partiendo de propósitos, tipologías y enfoques. Es necesaria la identificación de los géneros más apropiados para la enseñanza y el establecimiento de las características de estos que pueden ser enseñados. La forma en que estos parámetros se organizan en tareas comunicativas conduce a precisar los elementos de transposición didáctica. Señalar que las tareas y los indicadores de evaluación en el instrumento para la planificación y organización de contenidos y la lengua. Hemos llegado a las conclusiones que quedó claro la necesidad de considerar la perspectiva del género disciplinar como el elemento imprescindible en la formación universitaria de los estudiantes. En su centro se sitúa la planificación y organización de los principales contenidos de los elementos lingüísticos comunicativos del idioma extranjero, en la consonancia con los elementos socioculturales en una sola unidad de diseño de la enseñanza y el aprendizaje. Y como actividades para desarrollar el tema 1 tenemos, se debe revisar la unidad 1, realizar un mapa conceptual, observar el video de la clase magistral 1 sobre la transposición didáctica y leer y revisar el documento base del compendio 1 correspondiente a la transposición didáctica página 2 y 3 del documento para conocer sobre el tema a tratar. Señala el concepto y característica de la transposición didáctica. A continuación, la presentación de la bibliografía.